El frío de noviembre no traía nieve, solo una llovizna fina que olía a tierra mojada y a algo oxidado. En la granja, a las afueras de un pueblo que ya nadie molestaba en nombrar, el tiempo parecía haberse detenido en una pausada decadencia. Diego caminaba entre los surcos de la tierra muerta con las botas pesadas de barro, sintiendo como cada paso le exigía un esfuerzo casi físico. Tenía 32 años, pero las manos le dolían como a un viejo y los ojos le escocían por la falta de sueño. La economía local se había desmoronado meses atrás y la granja apenas producía lo suficiente para no morir de hambre. Todo en aquel lugar se sentía lento, marchito y desamparado. El aire de esa mañana, sin embargo, se sentía distinto. Cansado. Como si hasta el viento hubiera perdido la fuerza para soplar. Diego cruzó el patio embarrado hacia el granero viejo, un caserón de madera carcomida cuya puerta de doble hoja crujía con el peso de la humedad. Mientras se acercaba, un sonido seco y rítmico rompió el murmullo de la lluvia cayendo sobre las láminas de zinc. Crack. Crack. Era el chasquido sordo de hueso cediendo contra hueso. Diego se detuvo un instante a la entrada, pensando que algún tejón o una comadreja se había colado entre las alpacas de heno. Tiró del cerrojo de hierro y empujó la puerta. El hedor lo golpeó antes de que sus ojos pudieran adaptarse a la penumbra. No era la baba ácida de los establos ni el estiércol acumulado, sino una mezcla densa de hierro caliente, bilis verde y vísceras abiertas. En el centro del establo, sobre el suelo de tierra apisonada, estaba Clara, la yegua percherona que su padre le había heredado antes de morir. Un animal enorme, de pelaje grisáceo y ojos habitualmente vacíos de malicia, que había pasado toda su vida arrastrando el arado. Pero Clara no estaba frente a su pesebre. Estaba de rodillas sobre el cuerpo inerte de un perro callejero. El estómago de Diego se contrajo brutalmente. Con un movimiento torpe, casi mecánico, la yegua hundió el hocico plano y húmedo en la cavidad torácica del perro. Sonó un chasquido húmedo, viscoso, cuando sus grandes dientes incisivos, evolucionados únicamente para cortar hierba y triturar alfalfa, se clavaron en la carne expuesta. Como no poseía colmillos ni mandíbulas diseñadas para rasgar, la yegua sacudía la cabeza con una violencia ciega, desgarrando la materia muscular a pura fuerza bruta del cuello. Hilos de grasa, fibrina y sangre negra salpicaron el enil mientras el animal intentaba tragar trozos enteros sin masticarlos correctamente. Clara, alcanzó a susurrar Diego, dando un paso atrás. La voz se le quebró en la garganta. Un nudo de pena física, de profunda angustia, le oprimió el pecho. Aquella yegua lo había acompañado en los mejores años de la granja. Verla reducida a una bestia errática, atragantándose con cartílago mientras la saliva teñida de rojo brillante le chorreaba por el mentón, se sentía como una profanación familiar. Era horriblemente triste. La yegua no reaccionó con agresividad. Al escuchar la voz de Diego, simplemente detuvo el frenético movimiento de su cabeza. Dejó caer un pedazo de cuero cabelludo canino entre sus pezuñas y lentamente levantó la mirada. Sus ojos, enormes y oscuros, no mostraban furia ni malicia. Tampoco mostraban astucia. Solo había una confusión torpe, la mirada desorientada de un herbívoro actuando bajo un impulso que su propia anatomía rechazaba. Estaba enferma. Tenía que estarlo. Diego cerró la puerta del granero despacio, incapaz de seguir mirando, dejando al animal a oscuras con su macabra comida. A lo largo de los días siguientes, la sensación de incomodidad no hizo más que extenderse por el pueblo como una mancha de aceite. No era pánico aún, sino una melancolía amarga, la sospecha de que la tierra misma estaba decayendo. Diego pasó la tarde de ese jueves en el taller de tractores de Don Mateo, intentando conseguir un filtro de combustible de segunda mano. La lluvia no cesaba y el taller olía a grasa vieja, café quemado y humedad acumulada. En un rincón, sobre un estante lleno de tuercas oxidadas, una pequeña televisión de tubo emitía el noticiero local en blanco y negro. Mateo no decía nada. Limpiaba una llave inglesa con un trapo sucio mientras observaba la pantalla con el ceño fruncido. Diego se acercó y apoyó los hombros contra la pared de madera. En la televisión, la imagen mostraba una pequeña granja avícola a solo 40 kilómetros de allí. El dueño, un hombre mayor de rostro cansado, hablaba frente al micrófono mientras detrás de él se veía un corral lleno de conejos de cría. Al principio pensamos que habían entrado ratas, explicaba el granjero, señalando una jaula. Pero ayer los enganchamos. Los conejos se comieron a las gallinas que se cayeron de los ponederos. No las picotearon. Las acorralaron contra la malla y las despedazaron a mordiscos. Tienen el hocico lleno de plumas y sangre seca. Es una locura. La cámara enfocó el interior de uno de los cajones de madera.
Un conejo blanco, de pelaje suave y orejas caídas, permanecía sentado sobre una cama de paja manchada de rojo. Masticaba lentamente los restos de un ala de gallina, triturando las plumas con el mismo ritmo monótono y paciente con el que antes masticaba una zanahoria. El noticiero pasó a otra toma. Un video aficionado grabado desde una camioneta en la carretera interestatal. Un grupo de 4 vacas lecheras estaba agrupado junto a la cuneta. En lugar de pastar en el prado verde al otro lado de la cerca, cercaban el cadáver desgarrado de un mapache atropellado. Una de las vacas empujaba el cuerpo con la trompa, lamiendo la carne expuesta, mientras otra pisotaba torpemente los restos para ablandarlos antes de intentar masticarlos. Un especialista en el estudio intervino con voz pausada, intentando transmitir calma. Queremos pedir a la población que mantenga la tranquilidad. No hay rastro de rabia ni de patógenos transmisibles. Lo que estamos presenciando en diversas regiones es un brote severo de pica, un trastorno alimentario derivado de la escasez de minerales esenciales en el suelo y el agua. Los estómagos de los rumiantes no están preparados para digerir proteína animal, lo que les genera malestar digestivo, pero el instinto alimentario alterado los empuja a buscar estos nutrientes a toda costa. Siguen siendo animales de ganado. No hay agresividad hacia los seres humanos. Maldita sea, murmuró Mateo, dejando caer la llave inglesa sobre la mesa de trabajo con un golpe sordo. Primero la cosecha se pudre en las raíces, y ahora los animales pierden la cabeza. ¿Qué nos queda, Diego? Diego miró sus propias manos agrietadas. No supo qué responder. Había una tristeza profunda en la forma en que el mundo conocido se estaba desmoronando, trozo a trozo, despojando al campo de la poca paz que le quedaba. Los animales no se habían vuelto monstruos de película, simplemente se habían convertido en criaturas rotas, masticando carne con la misma apatía triste con la que antes comían hierba. El sábado por la mañana, la niebla bajó desde las colinas, espesa y fría, envolviendo los árboles deshojados en un manto gris. Diego decidió caminar hacia el linde del bosque que rodeaba su propiedad para revisar las trampas de alambre que su padre había instalado años atrás. Necesitaba saber si el fenómeno se limitaba al ganado o si la fauna silvestre sufría el mismo mal. El silencio en el bosque era casi absoluto. No se escuchaba el canto de los pájaros ni el crujir del viento entre las ramas. Solo el sonido de sus propias pisadas sobre el follaje húmedo y el goteo constante de las copas de los pinos. Caminó durante casi 20 minutos en una atmósfera pesada, sintiendo el frío colarse por las costuras de su chaqueta. Al llegar al pequeño arroyo que marcaba el límite de la granja, el olor a putrefacción lo detuvo en seco. Era un hedor denso, agrio, que se pegaba al fondo de la garganta. Diego avanzó con cautela, apartando las ramas bajas de un matorral. A la orilla del agua, entre las piedras resbaladizas, yacía el cadáver de un zorro joven. Tenía el vientre desgarrado y la piel levantada. Pero lo que heló la sangre de Diego no fue el cadáver, sino lo que estaba sobre él. Un ciervo macho, un ejemplar enorme con una cornamenta tupida de liquen, estaba inclinado sobre los restos del zorro. El animal no salió huyendo al notar la presencia humana. Tenía las patas delanteras manchadas de barro y sangre oscura. Con un movimiento lento y pesado, hundió el hocico en las tripas del zorro, masticando con extrema dificultad. Sonaba un chasquido húmedo, desagradable, cada vez que sus muelas planas intentaban triturar los tendones y la piel del pequeño depredador. La carne se le atoraba en la garganta, haciéndolo toser un vapor espeso por el hocico antes de volver a bajar la cabeza para dar otro bocado. Diego se quedó inmóvil, paralizado por la grotesca escena. Un nudo de náusea y pena le apretó el estómago. Aquel ciervo, el símbolo mismo de la gracia y la vida silvestre, parecía una carcasa agonizante intentando tragar algo que lo estaba envenenando por dentro. El ciervo levantó la cabeza. De su boca colgaba un hilo de grasa sangrienta que cayó lentamente al arroyo, tiñendo el agua de un tono rosado. Durante largos segundos, el animal y Diego se miraron a través de la niebla. Los ojos del ciervo estaban opacos, carentes de cualquier brillo de inteligencia o furia. Simplemente lo miró con la apatía de una bestia enferma, un organismo averriado ejecutando una función incorrecta. Lentamente, el ciervo dio media vuelta y se adentró en la espesura del bosque, caminando con pasos torpes y descompasados, dejando tras de sí un rastro de sangre sobre la hierba húmeda. Diego se quedó solo junto al río, escuchando el goteo del agua. Nada había cambiado en la mirada de los animales. Seguían siendo torpes. Seguían siendo irracionales. Pero mientras regresaba despacio hacia su casa, envuelto en el frío de la niebla, una duda inquietante empezó a carcomerle el pensamiento.
Si la naturaleza ya no respetaba sus propias reglas, ¿cuánto tiempo tardaría esa descomposición en llegar hasta ellos? El domingo amaneció cubierto por una niebla aún más densa, de esa que se mete entre las costuras de la ropa y enfría los huesos. El aire en el pueblo olía a humedad estancada, a leña húmeda que no terminaba de arder y a ese tufo metálico que parecía flotar en el ambiente desde hacía semanas. Diego pasó la mañana tratando de reparar el cerrojo del granero. Dentro, el silencio de Clara era casi peor que los ruidos de días atrás. La yegua apenas se movía en su establo, echada sobre la paja sucia, respirando con una pesadez enferma y el hocico manchado de costras oscuras. La culpa le pesaba a Diego en el pecho como una piedra. No tenía corazón para sacrificarla, pero tampoco soportaba mirarla a los ojos. Pasadas las 3 de la tarde, el teléfono fijo de la cocina sonó. Era un aparato viejo de disco que rara vez sonaba a esa hora. ¿Diego? La voz de Mateo, el mecánico, sonaba entrecortada, amortiguada por la mala señal de la línea. Tienes que venir a la estación de carga. La de la vieja vía del tren. ¿Qué pasó, Mateo? Tengo trabajo en la granja. Es el viejo Tomás, interrumpió Mateo, con un hilo de voz en el que ya no había bronca, solo un vacío raro. Lo encontraron junto a los vagones oxidados. Tienes que venir. La policía local está ahí, pero, esto no es como lo de tus vacas o el ciervo del arroyo. Esto es distinto. Diego tardó 20 minutos en llegar en su camioneta. El motor tosió todo el camino por culpa del filtro tapado, sumándose al ambiente sofocante. La estación de carga era un paraje abandonado desde los años 90, una franja de tierra baldía donde los vagones de carga se pudrían entre la maleza y los matorrales. Al llegar, vio el patrullero del sheriff con las luces apagadas y a 2 vecinos de la zona de pie en la orilla del camino, masticando silencio. Mateo estaba apoyado contra la cerca de alambre, mirando fijamente hacia el suelo. Está allá atrás, dijo Mateo sin mirarlo, señalando con la cabeza hacia el vagón rojo descolorido. No te acerques mucho si no quieres vomitar. Diego caminó sobre los rieles cubiertos de musgo. El hedor a putrefacción acelerada lo golpeó a 10 metros de distancia. Un olor dulce, denso, cargado de bilis y sangre descompuesta bajo la humedad de la tarde. Apoyado contra el lateral de un vagón, sentado sobre un colchón de hojas secas, estaba Tomás. El anciano que solía pedir pan duro en la plaza y a quien todos conocían por sus historias inventadas sobre la guerra. La escena provocaba una tristeza brutal. El cuerpo del viejo estaba rígido, la chaqueta de lana raída abierta de par en par. La garganta presentaba una desgarradura grotesca, pero no había marcas de garras ni dentelladas profundas de lobo. La piel parecía haber sido rasgada a tirones, torpemente, como si algo hubiese intentado abrir el cuerpo, sin tener la fuerza ni las herramientas para hacerlo de un solo golpe. Sus ojos estaban fijos en el cielo gris, congelados en una expresión de sorpresa helada. Pero lo que detuvo el corazón de Diego no fue el cuerpo. Fue lo que estaba sobre él, un cuervo. Un solo cuervo de plumaje negro y deslucido, posado directamente sobre el pecho abierto del anciano. El ave no estaba actuando como los cuervos carroñeros que Diego había visto toda su vida. No daba saltos asustadizos ni miraba a los lados con el frenesí habitual de los pájaros. Estaba inclinado con una calma metódica. Diego se congeló a pocos pasos. Presenció algo horrendo. El ave introdujo su pico duro y negro en la cavidad ocular izquierda de Tomás. Con un movimiento deliberado, afianzó el ángulo, giró la cabeza con un chasquido rítmico y tiró hacia atrás. Sonó un estallido líquido, viscoso, mientras el nervio cedía. El cuervo no engulló el resto de inmediato. Lo sostuvo en el pico, dejando que un hilo de fluido denso secara sobre la chaqueta del muerto. A Diego se le revolvió el estómago. Sentí una náusea física acompañada de una pena profunda por el viejo Tomás, abandonado como un trapo en la mugre. Se dio un paso al frente para espantar al pájaro, pero su bota pisó una varilla de metal oxidada entre las traviesas de la vía. Un sonido metálico y seco resonó en el lugar. Clan. El cuervo se detuvo. No salió volando. No graznó con el pánico instintivo de un animal salvaje sorprendido sobre su presa. Lentamente, con una cadencia pesada e impropia de un ave, el cuervo soltó el tejido que sostenía en el pico. Giró el cuello en un ángulo casi imposible y fijó sus ojos negros en Diego. Ahí fue donde todo se rompió. Los ojos de aquel cuervo no tenían la mirada vacía, borrosa y enferma de la yegua Clara en el granero. Tampoco tenían la apatía torpe del ciervo masticando al zorro en el arroyo. Las pupilas del ave estaban dilatadas, brillantes, cargadas de una fijeza aterradora. El cuervo sostuvo la mirada de Diego durante 5, 10 segundos. No había confusión en su postura.
Lentamente, el pájaro inclinó la cabeza hacia la derecha, luego bajó la vista hacia el torso de Diego, descendió hasta el hacha pequeña que llevaba colgada en la fusta de su cinturón, y volvió a subir los ojos para clavarlos directamente en el rostro del hombre. Fue una inspección. Una evaluación fría y metódica. Diego sintió como un escalofrío le recorría la espalda, erizándole los vellos del cuello. El aire a su alrededor pareció congelarse. Eso no era la pica. Eso no era un instinto descompuesto por falta de minerales. El cuervo desplegó las alas de golpe, generando un silbido seco en la niebla, y se elevó sobre el vagón oxidado. Pero no huyó hacia la espesura del bosque. Voló hasta la rama más alta de un roble seco al borde del camino, se posó allí y volvió a girarse para mirar a los hombres desde la altura. Mateo se acercó despacio a Diego, con el rostro completamente pálido y las manos temblándole dentro de los bolsillos. Lo encontraron hace una hora, murmuró Mateo con la voz quebrada. Diego, ese cuervo lleva ahí todo este tiempo. El oficial intentó espantarlo tirándole una piedra y el pájaro ni siquiera se inmutó. Solo se le quedó mirando. Diego no pudo contestar. Miró el cuerpo profanado del viejo Tomás y luego volvió la vista hacia las copas de los árboles. El cuervo seguía allí, inmóvil sobre la madera muerta, observando cómo la policía empezaba a acordonar la escena. Por primera vez desde que la tierra comenzó a pudrirse, Diego no sintió pena por los animales enfermos. Sintió un terror helado y primitivo. Porque en los ojos de esa ave no había rastros de una bestia agonizante. Las noticias del viejo Tomás no tardaron en llegar a la televisión local, pero la versión oficial era simple. Un desafortunado ataque de un perro asilvestrado y el posterior carroñeo de la fauna. Querían evitar el pánico. Decían que el cuervo captado en las grabaciones del teléfono del sheriff solo estaba reaccionando a la carne expuesta, nada más. Pero en el pueblo, nadie lo creyó. Un aire pesado de duelo y sospecha se instaló sobre las casas. 3 días después del entierro de Tomás, Diego bajó al pueblo para intentar conseguir algo de medicina para la yegua. La lluvia había dado paso a un frío seco que rajaba la piel de las manos. En la tienda de suministros, la atmósfera era sofocante. La gente apenas hablaba, limitándose a pagar en silencio y mirarse de reojo. Fue esa misma tarde cuando la fragilidad de las explicaciones oficiales se vino abajo por completo. A 5 kilómetros de la granja de Diego, en el rancho de la familia Morales, ocurrió el segundo hecho. Don Esteban Morales, un hombre de 60 años que había dedicado toda su vida a la crianza de ganado bovino, entró al corral de los toros para limpiar las canaletas de agua. Uno de los animales, un semental de más de 600 kilos con el que Esteban había trabajado durante años, lo acorraló contra la valla de madera. No hubo embestida furiosa, ni el mugido salvaje de un animal asustado. Fue un movimiento aplastante, frío. El toro simplemente caminó hacia él y apoyó todo su peso contra el pecho del anciano, fracturándole las costillas hasta asfixiarlo contra los tablones. Cuando su hijo escuchó los ahogados gritos de auxilio y corrió con una escopeta, la escena que encontró lo paralizó en el sitio. El toro no había vuelto a su pastizal. Estaba arrodillado sobre el cuerpo sin vida de Esteban. Con una lentitud macabra, el animal hundía la lengua áspera y sus muelas planas sobre el rostro destrozado del hombre, desgarrando la piel y sorbiendo la sangre caliente con un chasquido continuo y rítmico. Esa misma noche, los reportes comenzaron a multiplicarse en la radio del condado, saltando de una región a otra como un incendio en hierba seca. En un pueblo vecino, una mujer joven fue atacada en el jardín de su casa por un ciervo que saltó la cerca únicamente para arrastrarla al suelo. En una granja avícola al norte, un grupo de conejos de crianza que habían matado a una persona tras entrar en un almacén comenzaron a mostrar una inquietante docilidad. No huían cuando los granjeros entraban con palos, simplemente los observaban desde las esquinas de sus jaulas, siguiendo cada uno de sus movimientos con la cabeza erguida. Diego escuchaba los informes en la radio de su camioneta, estacionado al borde de la carretera mientras la noche caía sobre el valle. La voz del locutor temblaba, perdiendo la compostura habitual. Repetimos a la población, manténganse dentro de sus hogares al anochecer. Las autoridades sanitarias no logran explicar la progresión de estos ataques. Se confirma que los animales involucrados en los incidentes fatales no presentan ningún síntoma de infecciones conocidas, pero su conducta ha sufrido una alteración radical tras el contacto con las víctimas. Diego apretó las manos contra el volante. Los científicos en las cadenas nacionales intentaban armar un rompecabezas a ciegas, pero la verdad estaba empezando a filtrarse entre los laboratoristas y las fuerzas de seguridad que custodiaban a las bestias capturadas.
Los animales que consumían carne de otros animales, como su yegua Clara comiéndose al perro, o el ciervo devorando al zorro en el arroyo, continuaban actuando por un mero impulso atávico y torpe. Seguían siendo bestias desorientadas, enfermas, atascadas en su propia incapacidad física de procesar proteína animal. Pero los que probaban a los humanos, los que comían carne humana no volvían a ser los mismos. El toro de los Morales, tras ser sedado y puesto en aislamiento en una jaula de contención veterinaria, no intentó embestir los barrotes como haría cualquier animal confinado. Permanecía en el centro de la celda, inmóvil. Cuando los veterinarios se acercaban con los trajes de protección, el toro no reaccionaba por instinto, los observaba. Medía el alcance de los brazos de los hombres. Recordaba la posición del pestillo de la jaula. En su propia granja, Diego sintió que el mundo entero acababa de dar un vuelco irreversible. Ya no se trataba de una naturaleza que se pudría en silencio o de la triste agonía de sus animales. Una línea invisible se había cruzado en el momento en que el primer herbívoro probó la sangre de un hombre. Desde la ventana de su cocina, Diego miró hacia la oscuridad del bosque. A lo lejos, las siluetas de 3 ciervos permanecían inmóviles bajo la luna, mirando fijamente hacia las luces de su casa. La madera de la puerta trasera no crujió por un golpe, sino por una tensión sostenida y calculada. Diego permanecía petrificado en el pasillo oscurecido, respirando apenas por la boca para no hacer ruido. En la cocina, el metal del picaporte raspaba con una cadencia desesperadamente lenta. No era el embate a ciegas de una bestia asustada, era el sonido de un mecanismo siendo estudiado. A través de las ranuras de la ventana tapiada, la niebla dejaba entrever 3 sombras altas. El ciervo más grande sostenía entre sus astas una barra de hierro oxidada arrancada del pozo exterior. La encajaba entre el marco y la puerta de roble, haciendo palanca con el peso de su cuerpo para doblar los listones. A su lado, un segundo ciervo alzaba la pezuña delantera con una precisión grotesca, empujando la manija de bronce hacia abajo cada vez que la madera cedía 1 milímetro. El tercero no tocaba la casa. Permanecía a 3 metros en el barro, girando la cabeza despacio, vigilando las esquinas en completo silencio. Un chasquido metálico y seco retumbó en la casa. El cerrojo cediendo, la puerta se abrió apenas 10 centímetros. El ciervo principal metió el hocico plano y trancó el umbral con la barra de hierro para evitar que volviera a cerrarse. Diego sintió como un sudor helado le bajaba por la nuca. Dio 2 pasos atrás en la penumbra, pegó la culata de la escopeta a su hombro, apuntó a la hendidura y apretó el gatillo. El estruendo dentro del espacio cerrado fue ensordecedor. El cartucho de perdigones le reventó la cara al animal a quemarropa. La mandíbula inferior, el hocico y el cuello se desintegraron en una masa salpicada de esquirlas de hueso, tejido pulmonar y hilos de baba con sangre. La criatura cayó muerta de lado, pero la barra de hierro quedó cruzada en el marco, dejando la vía libre. Antes de que Diego pudiera amartillar el segundo cañón, el ciervo centinela avanzó sin emitir un solo sonido. Metió la cabeza por la abertura, enganchó con sus astas la alacena de madera con la que Diego bloqueaba el paso y la arrastró hacia afuera con una fuerza metódica, despejando la entrada. El tercer ciervo saltó por encima del cadáver destrozado de su compañero y cruzó el umbral. El pánico apuñaló a Diego en el estómago. Dio media vuelta y corrió hacia el pasillo en sombras. El crujido de las pezuñas contra las baldosas sonaba justo detrás de él. Diego se arrojó al interior del baño de la planta baja, cerró la puerta de pino y le echó el pestillo con manos temblorosas. Se pegó de espaldas contra los azulejos fríos, reteniendo el aire en sus pulmones. Afuera, las pezuñas se detuvieron. Silencio absoluto. Solo el goteo de agua del grifo. Tuc, tuc. Algo golpeó suavemente la madera de la puerta a la altura del picaporte. El ciervo estaba parado al otro lado, oliendo las rendijas. Diego cerró los ojos, sintiendo el pulso retumbarle en los oídos. Oía la respiración de la bestia al otro lado de la madera, un silbido asmático, denso, cargado de un olor nauseabundo a bilis verde y carne humana en descomposición que se filtraba por debajo de la puerta. El metal del pestillo comenzó a subir lentamente. El animal estaba usando la punta de una de sus astas para levantarlo desde afuera. Diego no esperó. Abrió la puerta de golpe para tomar la iniciativa, pero la criatura ya lo anticipaba. El ciervo alzó la pezuña delantera con un latigazo y le golpeó la escopeta, arrancándosela de los brazos con un impacto sordo que hizo volar el arma al fondo de la bañera. Sin espacio para dudar, el animal se abalanzó sobre Diego, arrojándolo contra el suelo del baño. ¡Crack! La pezuña del ciervo cayó sobre el hombro derecho de Diego. El hueso de la clavícula cedió bajo el peso con un sonido crujiente, desatando una llamarada de dolor lacerante que le sacó todo el aire.
Atrapado boca arriba entre el inodoro y la pared, Diego vio como la bestia inclinaba la cabeza sobre su rostro. De su boca abierta no salían rugidos, solo hilos de saliva negra y viscosa que cayeron directamente sobre las mejillas de Diego. El animal no buscaba embestirlo con la cornamenta. Abrió sus grandes muelas planas y buscó encajar la mandíbula sobre la yugular de Diego para arrancar la carne a tirones. Con la mano izquierda, el único brazo que no tenía inutilizado, Diego rastreó a ciegas entre el suelo húmedo. Sus dedos tropezaron con el pesado martillo de carpintero que llevaba en el cinturón. Aferró el mango de madera. Con un rugido de rabia animal y pura desesperación, clavó la uña de acero del martillo en la cara lateral del cuello de la bestia. El metal rasgó la piel gruesa y los músculos del cuello con un sonido viscoso, penetrando hasta la tráquea. El ciervo tosió una bocanada de sangre arterial, caliente y renegrida, directamente sobre la cara, los ojos y la boca abierta de Diego. El líquido sabía a hierro y a carne podrida, pero el animal no aflojó la presión de la pezuña sobre su hombro destrozado. Diego extrajo la herramienta de un tironazo, salpicando las paredes de azulejos blancos con hilos de sangre. Volvió a descargar el golpe con la masa de hierro, esta vez apuntando a la órbita ocular. ¡Crack! El hueso del pómulo reventó. Un fluido gelatinoso y oscuro brotó de la cavidad ocular destruida, mezclándose con el pelaje del animal. El ciervo se agitó en una convulsión violenta, pero siguió intentando cerrar la mandíbula sobre el rostro de Diego. Diego descargó un tercer martillazo directo en la sien, hundiendo el cráneo. Un cuarto golpe en la base de la cabeza desintegró la estructura ósea. El metal del martillo quedó trabado en los restos de masa encefálica y fragmentos de hueso. El animal soltó un último estertor líquido, vació los pulmones con un silbido ahogado y colapsó sobre el pecho de Diego, ahogándolo con su peso inerte. Tardó 2 minutos agónicos en arrastrar su cuerpo por debajo del cadáver ensangrentado. Escupiendo la sangre ajena que le llenaba la boca y sosteniéndose el hombro roto, Diego salió a gatas del baño. Al llegar al umbral de la cocina, vio al ciervo que sostenía la barra de hierro parado en la puerta rota. El animal no atacó. Miró el suelo bañado en sangre, miró los restos del baño, y luego fijó sus pupilas oscuras en Diego, reteniendo en su memoria cada detalle. Inclinó la cabeza con una lentitud grotesca, dio media vuelta y se perdió entre la niebla nocturna, cargando la barra de hierro entre las astas. Arrastrándose sobre las tablas del suelo, Diego logró atrancar la brecha de la cocina con la alacena pesada y llegó a la sala de estar. Con los dedos temblorosos y la visión borrosa por la sangre seca que le cubría los párpados, encendió la pequeña televisión de tubo. La luz azul de la pantalla parpadeó en la penumbra. Las noticias ya no daban explicaciones médicas. Transmitían la caída del pueblo. En las calles principales, los toros utilizaban troncos gruesos sostenidos entre varios para usarlos como arietes, destruyendo las rejas del cuartel de policía. En las viviendas, animales pequeños como cabras y conejos escalaban los tejados, rompían las ventanas de los tragaluces con piedras y descendían para quitar los pasadores de las puertas desde adentro, abriéndole el paso a la ganadería pesada. Los caballos empujaban contenedores de basura para bloquear los cruces, preparando emboscadas a los vehículos que intentaban huir. En la pantalla, una toma registrada por una cámara de seguridad mostraba a 2 vacas paradas sobre el capó de un auto volcado. Una de ellas abría la puerta del conductor usando la mandíbula para girar la manija. La otra metía la cabeza por la ventana rota, sujetaba al conductor malherido con los dientes y lo arrastraba sobre el asfalto para comenzar a devorarlo vivo en mitad de la calle mientras la víctima luchaba en vano. Diego apagó la televisión de un golpe. Apoyó la espalda contra la pared interna de la sala, a oscuras, sintiendo como el dolor del hombro y el frío de la sangre ajena pegada a su piel lo dejaban entumecido. Afuera, la noche guardaba un silencio sepulcral. La madera de la puerta trasera de su casa yacía hecha pedazos, pero dentro solo quedaba un silencio denso y el olor penetrante a hierro, bilis y cerebro destrozado. Diego se envolvió el hombro derecho con una tira de sábana apretada a modo de cabestrillo para inmovilizar la clavícula fracturada. Apoyando la espalda contra la pared, salió a gatas de la cocina dejando atrás los cadáveres de los 2 ciervos con los cráneos reventados a martillazos. En su mano izquierda aferraba el mango de madera del martillo de carpintero, la única defensa que le quedaba, pegajoso por la costra de sangre seca y masa encefálica. Arrastrando los pies por el barro helado del camino, se dirigió hacia el centro del pueblo. Necesitaba encontrar a Mateo, al alcalde o a cualquiera que pudiera ayudarlo. Sin embargo, a medida que descendía por la avenida principal, la niebla baja reveló una pesadilla que superaba cualquier brote de rabia o instinto salvaje. El pueblo no estaba sufriendo un ataque de bestias descontroladas.
Estaba siendo ejecutado con precisión militar. Los animales no actuaban por especie, ni se peleaban entre ellos. Trabajaban en equipo. En la esquina frente a la ferretería, Diego se ocultó tras el chasis de una camioneta abandonada, conteniendo la respiración. A pocos metros, vio a 2 caballos de tiro sosteniendo entre las mandíbulas una gruesa viga de acero que habían extraído de una obra. Usaban la viga como un ariete coordinado, embistiendo rítmicamente contra el portón reforzado del almacén. Detrás de ellos, una manada de vacas lecheras esperaba en formación. Cuando el metal cediéndose con un estruendo brutal, las vacas entraron y arrastraron a 3 vecinos hacia la acera. La muerte que presenció fue de un gore grotesco y paulatino. Una de las vacas apoyó su pesada pezuña sobre el vientre de un hombre, haciendo reventar sus intestinos en un chorro de materia visceral y sangre que manchó el asfalto. Como carecía de colmillos para rasgar, el animal hundió sus incisivos planos en la herida abierta del estómago, tirando hacia arriba con violencia bruta, para arrancar metros de tripa mientras el hombre, consciente aún, emitía un alarido burbujeante. A su lado, un caballo le trituraba el rostro a otro vecino a mordiscos torpes pero implacables, despedazando la nariz y las mejillas, hasta dejar al descubierto el hueso blanco de la mandíbula. Diego sintió la bilis subirle por la garganta. La masa de herbívoros usaba herramientas y estrategias elaboradas. En las azoteas, los animales pequeños cumplían su función. Cabras y conejos usaban tubos de hierro y piedras atrapadas entre las pezuñas para reventar las claraboyas de vidrio. Se colaban en el interior de las viviendas y, con una paciencia aterradora, desmontaban los pasadores y picaportes desde adentro, abriendo las puertas principales para que los toros y caballos entraran a masacrar a las familias. En el aire, los cuervos actuaban como los ojos del ejército. Volaban en círculos, emitiendo graznidos cortos que no eran pánico, sino señales para dirigir a los grupos de caza hacia los sobrevivientes que intentaban esconderse en los callejones. Diego comprendió la dimensión de la tragedia. Todos los herbívoros del valle se habían alineado. Habían combinado la fuerza bruta del ganado, la agilidad de los animales pequeños y la visión de las aves para erradicar a los humanos. Todos ellos habían probado carne humana, y el aprendizaje colectivo los había vuelto imparables. Un silbido sordo resonó a pocos metros. Diego giró la cabeza en la penumbra. Sobre el capó del auto donde se escondía, un ciervo macho de cornamenta enorme lo observaba. Entre sus astas llevaba enredada una cadena gruesa de hierro que usaba para golpear las ventanas. La criatura no emitió ningún sonido, simplemente bajó la vista hacia el martillo ensangrentado de Diego, midió la distancia y giró la cabeza hacia la calle, emitiendo un chasquido con la garganta para llamar a 2 vacas que avanzaban por la acera. El terror le congeló la sangre a Diego. Sabiendo que el pueblo estaba perdido y que no quedaba nadie a quien salvar, dio media vuelta y corrió desesperadamente hacia las afueras, adentrándose en la oscuridad espesa del bosque, mientras a sus espaldas los gritos de sus vecinos eran ahogados por el crujido de huesos masticados. Diego corrió entre los árboles del monte, jadeando mientras el aire helado le abrasaba los pulmones. Con cada zancada en la penumbra del bosque, los gritos lejanos del pueblo y el sonido metálico de las herramientas se fueron apagando lentamente, hasta ser tragados por una niebla densa y sofocante. El silencio que siguió era sepulcral. Sosteniéndose el hombro fracturado con la mano izquierda y apretando el martillo con la derecha, Diego redujo el paso, temblando de terror. De pronto, un crujido sordo a varios metros a su izquierda rompió la calma. Diego se agazapó tras un roble grueso. A través de la maleza, la escena le heló la sangre. Un enorme oso negro yacía acorralado contra una pared de roca. Los carnívoros, los depredadores naturales del bosque, estaban sufriendo el mismo destino. 4 ciervos machos y un grupo de cabras monteses los rodeaban. Los ciervos no huían del oso. Usaban gruesas ramas de pino y tubos de hierro atados entre sus astas para acribillarlo con estocadas certeras. El oso rugía de dolor mientras una cabra, utilizando una piedra afilada encajada entre sus pezuñas, le reventaba la columna de golpes rítmicos. Cuando el depredador cayó inválido sobre las hojas secas, los ciervos se abalanzaron sobre él. Sin colmillos, desgarraban la piel del oso a pura fuerza bruta de cuello, arrancando tiras de carne sangrienta mientras la bestia moría ahogada en su propia sangre. El horror de la escena hizo que a Diego se le escapara un gemido ahogado. Dio un paso atrás y pisó una rama seca. ¡Crack! Los ciervos se detuvieron al instante. Dejaron caer la carne de oso de sus hocicos teñidos de rojo y giraron sus cuellos hacia Diego. Dominado por un pánico ciego, Diego dio media vuelta y corrió internándose en la espesura. Las pezuñas lo perseguían rítmicamente detrás.
Entre la bruma divisó la silueta de una vieja cabaña de cazadores abandonada. Desesperado, se arrojó contra la puerta de madera, entró, cerró de golpe y pasó el pesado cerrojo de hierro, cayendo de rodillas sobre las tablas del suelo. Aplastó la espalda contra la puerta, sintiendo como el mundo se le venía abajo. Aislado en la penumbra, el choque emocional lo quebró por completo. Las lágrimas comenzaron a brotarle a borbotones, mezclándose con la sangre seca y la mugre de su rostro. Un llanto sordo, sofocado y lleno de una desesperación profunda le sacudía el pecho. Pensó en su granja, en su yegua Clara, en la gente del pueblo que había visto morir mutilada, y en lo absurdo e irreal que resultaba todo. No podía creerlo. Se negaba a aceptar que la tierra misma se hubiera vuelto en su contra de una forma tan cruel. Abrazó sus rodillas contra el pecho, sintiéndose diminuto, indefenso y absolutamente solo en mitad de la nada. El dolor punzante del hombro roto y la extenuación física terminaron por vencerlo. Lloró hasta que la voz se le apagó en un susurro agónico y, consumido por el agotamiento extremo, cayó en un sueño pesado y enfermizo en el suelo de la cabaña. Cuando abrió los ojos, la luz gris del amanecer se filtraba débilmente por las rendijas de la madera. Por un segundo, un milisegundo de amnesia, creyó que todo había sido una pesadilla. Pero el dolor lacerante en la clavícula y el olor a sangre en su propia ropa, lo devolvieron de golpe a la realidad. Lentamente, poniéndose de pie con torpeza y sosteniéndose de las paredes, Diego se acercó a la pequeña ventana de la cabaña. Contuvo la respiración y se asomó con cautela por la rendija del marco. Lo que vio afuera fue la confirmación de que la humanidad había perdido. Cientos de animales herbívoros rodeaban la cabaña en círculos perfectos. Ciervos, vacas, caballos, toros, cabras y miles de cuervos cubrían las ramas de los árboles. Ninguno se movía de forma salvaje. Estaban inmóviles, observando la ventana. Todos habían probado carne humana. Todos eran conscientes. Diego apretó los dientes, sintiendo las últimas lágrimas rodar por sus mejillas. Comprendió con una certeza absoluta que aquel era su final. Ya no había refugios, no había leyes de la naturaleza, no había salvación. En el centro del patio, un toro negro dio 3 pasos al frente. Llevaba enganchada en las astas una viga de madera gruesa. 2 ciervos a sus lados usaban tubos de hierro para golpear las paredes de madera de la cabaña, marcando los puntos débiles de la estructura. El toro embistió. La puerta de la cabaña reventó hacia adentro en una lluvia de astillas de roble. Diego apenas tuvo tiempo de levantar el martillo cuando la masa de 600 kilos lo arrolló, aplastándolo contra el suelo con una fuerza brutal. ¡Crack! Las piernas de Diego se partieron en múltiples fragmentos. Un grito desgarrador salió de su garganta, pero fue acallado cuando un ciervo le pisó el hombro roto con la pezuña, inmovilizándolo boca arriba sobre las tablas del piso. No hubo furia salvaje. Fue una ejecución sistemática y atroz. Un caballo de tiro se aproximó con paciencia. Apoyó la pezuña delantera sobre la cavidad torácica de Diego y presionó hacia abajo hasta que el esternón cedió con un crujido sordo, colapsando sus pulmones. Diego ahogó un alarido mientras la sangre le brotaba por la boca y la nariz. 2 vacas lecheras se inclinaron sobre él. Sin colmillos para rematarlo de un golpe limpio, encajaron sus incisivos planos sobre su vientre y su cuello, arrancando la piel y los músculos a tirones lentos y torpes. Diego sintió cómo le desgarraban la tráquea y le vaciaban la cavidad abdominal mientras aún estaba consciente, sintiendo la carne ceder a pura fuerza bruta. Antes de que la vista se le apagara por completo en un baño de sangre y agonía, Diego levantó la mirada por última vez. En el marco de la ventana rota, el primer cuervo, aquel que había comido del viejo Tomás, lo observaba desde la altura. El ave inclinó la cabeza, contemplando cómo el cuerpo de Diego era devorado vivo por la manada, y, en la penumbra de la mañana gris, curvó el pico negro en una sonrisa grotesca.